Recuerde que nos puede usted llamar al 52 11 87 10 o bien buscarnos a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo y también dentro de 2 horas en YouTube. En 2 horas tienen ahí el programa de hoy y todos los programas anteriores los pueden ver en YouTube cuando ustedes quieran. Simplemente entran a YouTube y ponen un espacio para ti y con eso aparecen ahí muchas opciones de nosotros. Muy bien, pues le damos la bienvenida a la doctora Joana Valderas Lépez. Juárez. Valderas Juárez. Es que sí. aquí, bueno, perdón, doctora. No. Ella es especialista en insuficiencia renal, o ese es el tema que vamos a tocar en esta ocasión. Efectivamente, bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, yo soy médico internista y además tengo la subespecialidad en nefrología. Y bueno, los nefrólogos somos los médicos que nos encargamos justamente de evaluar a todos los pacientes con enfermedades renales. Y bueno, el tema de hoy pues es justamente hablar un poquito acerca de la insuficiencia renal. Que no hay que confundir con la urología. Va de la mano, pero no es lo mismo. Okay. Digamos que los urólogos son el equipo médico que nos ayudan a nosotros en lo referente a la parte quirúrgica, porque sin duda piedras, alguna obstrucción, pues es una causa de insuficiencia renal y gran parte de esas enfermedades son las que ellos mejoran con la cirugía, catéteres, etcétera. Okay. ¿Cómo se llega o por qué llega un paciente a insuficiencia renal? Digamos que la primer causa de insuficiencia renal en México es la diabetes mellitus. Seguro, eso lo tenemos bien claro. La diabetes es terrible. La primera causa, seguida de hipertensión arterial, y bueno, ya de ahí se desprenden otras causas como la obesidad, el sobrepeso, enfermedades... Obesidad y sobrepeso, aunque no haya diabetes necesariamente. Exactamente. La pura obesidad ya es un factor de riesgo para insuficiencia renal por los cambios que genera a nivel del riñón. ¿Qué sucede con esta insuficiencia renal? ¿Cómo dejan de funcionar los riñones? Digamos que se genera a través de un proceso de daño a nivel de las células del riñón y esto va a depender mucho de la causa. En particular la diabetes, que es como lo más común que vemos, son aquellos pacientes que desafortunadamente durante años no llevaron un adecuado control de su enfermedad, ¿no? Pacientes que siempre mantuvieron los niveles de azúcar elevados, niveles de presión elevados, aunados a, bueno, que la mayoría de ellos tienen sobrepeso o obesidad, su alimentación es deficiente, no toman suficiente agua, muchos de ellos también fuman. Entonces, todos esos factores contribuyen a que se dañen las células que son como los obreros de nuestro riñón, ¿no? Doctora Valderas, ¿existe insuficiencia renal aguda y crónica? Es correcto. Explíquenos, por favor, la diferencia. La diferencia es el tiempo. La insuficiencia renal crónica es aquella que se presenta durante un periodo de 3 meses aproximadamente o más y donde ya existe un cambio a nivel del riñón, es decir, son riñones que ya son muy pequeños, pierden su forma normal y se hacen pues como globitos, digámoslo así, ¿no? Y el paciente empieza a tirar proteínas por la orina, eso es como lo fundamental. Y eso clínicamente se ve cuando el paciente orina con espuma. Eso es lo crónico. Esa es la señal, orinar con espuma es una señal Esa es importante. una de las primeras, pero esto ya se presenta en una etapa muy avanzada, que es justamente a lo que no debemos de llegar. Okay. Y la insuficiencia renal aguda es un daño que se genera en días o en horas. Y esto es común, por ejemplo, en pacientes hospitalizados que llegan por una infección, ¿no? Ya sea de orina, una neumonía, o porque tomaron algún fármaco que generó una reacción alérgica o un daño directo en el riñón. Entonces, habitualmente este daño puede ser transitorio, es decir, cuando yo quito la causa de insuficiencia renal aguda, habitualmente el riñón recupera su función. En la renal crónica, esa función ya no regresa y al contrario, conforme pasa el tiempo, el daño se sigue generando hasta que llega finalmente pues a la etapa de diálisis. ¿Qué podemos hacer las personas para evitar llegar a tener uno de estos padecimientos, doctora? Pues principalmente la prevención, ¿no? En el caso de pacientes que no tienen enfermedades crónicas
dicho de otra forma, pacientes que no sean diabéticos, hipertensos, etcétera, una persona que, por ejemplo, no tiene ninguna enfermedad, las primeras medidas de prevención es cuidar el peso. Evitar el sobrepeso. Exacto. Cuidar la alimentación, ¿no? Evitar... ¿Evitar qué cosas? Por ejemplo, embutidos, refrescos. Los refrescos ¿no? siempre son los culpables de Es todo. de lo que más tomamos en México. Qué terrible. Efectivamente. ¿no? Incluyendo los jugos envasados, Sí, claro. que tienen mucho azúcar, Exacto. tienen jarabe de, ni siquiera azúcar, tienen una cosa terrible, igual que los refrescos, que se llama jarabe de maíz de alta fructosa. Exactamente. Es el asesino ¿no? de los mexicanos. Entonces, la alimentación, el tomar agua, desafortunadamente Tomar mucha agua. no tomamos agua. Lo recomendado es de 2 a 3 litros de agua simple, ¿no? No 2 a 3 litros de agua, Diario. sin diario, sabor, sin por sabor. favor, sin ponerle Sí. nada. Nada. No fumar, el tabaquismo también es un factor de Es riesgo. factor de riesgo casi en todo, Crispin. Y yo veo cada vez más jóvenes fumando, jóvenes afuera de los corporativos, de los edificios. Mucho más mujeres que hombres, Sí. inclusive. ¿eh? Ese es un vicio Llama que la las mujeres atención. tienen mucho más clavado que los hombres. Y no hacer ejercicio también, doctora. Efectivamente, ¿no? El sedentarismo. Hacer Porque, ejercicio. bueno, a final de cuentas es un paciente que va a generar ¿El alcohol? sobrepeso o obesidad. El alcohol no es un factor directo, No es factor aquí. ¿no? Eso es más Oye, hacia el hígado. Coméntanos para la gente que no sabe, ¿qué es el diálisis? Para que vean qué grave. Diálisis. Bueno, la diálisis es una terapia sustitutiva renal. ¿Qué quiere decir? Es la forma en que nosotros sustituimos la función del riñón a través de 2 formas, ya sea a través de una máquina de hemodiálisis, que lo que hace literal es sacar la sangre del paciente. O sea, te ponen una catéter en un una catéter, vena exacto. y te van cambiando la sangre tuya, renovándola por sangre de otro mejorada. O Exacto, es la misma sangre del paciente que pasa a través limpian y de la un regresan. filtro purificador y la regresa limpia, Sacan tu sangre, le dan una lavadita y la regresan a la vena. literal. Y esto lo tiene que hacer la gente cada cuánto, en casos extremos. Digamos. Aproximadamente son cada 2 o 3 veces por semana. 2 o Depende 3 veces mucho. por semana. ¿Y cuánto dura este sistema? En promedio son 3 horas cada Imagínense sesión. ir 3 y decenas de miles de personas están hoy con diálisis y van 2 o 3 veces por semana a que les saquen la sangre, la laven y se la regresen. Digo, por ponerlo de una manera que pueda entender, que podamos entender los que no somos médicos. Claro, sí. Doctora, yo quiero preguntarle, ¿qué pasa cuando una persona pierde un riñón? Lo operan y le quitan un riñón y nada más le queda uno solo. Depende de 2 situaciones. Si el paciente no tiene ninguna enfermedad y su función renal es normal, puede vivir perfectamente con un riñón, obviamente con los cuidados necesarios. Y esto es muy común, por ejemplo, en pacientes o gente que dona un riñón, ¿no? Entonces, sí se puede vivir con un solo riñón, siempre y cuando cuidando todos los aspectos que ya Lo que acabas de mencionamos, comentar. ¿no? ¿Qué pasa en un paciente que ya tiene una falla renal? Muchas veces no alcanza a compensar esa falta del otro y puede que ese paciente termine en diálisis. Tú, doctora, trabajas en una clínica, tienes una clínica. ¿Cómo puede la gente que quiera, pues, desde revisarse, ¿no? Revisarse, oye, estoy bien, estoy mal, hasta casos extremos, que tú tratas todos los casos. ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Cuál es la clínica? Bueno, nosotros somos una empresa que se llama Nefrus 170. Nefrus. Que viene 170, de nefrología. De nefrología. 170. Sí. En donde nosotros estamos enfocados a las cuestiones, sí, de consulta. Nosotros estamos ubicados en la colonia Roma Norte. ¿En qué dirección? En la calle de Durango, número 49, piso 4, donde prácticamente se llevan a ¿Cerca cabo... del Hospital Durango? No, es justo enfrente de la Clínica Londres. De la Clínica Londres, muy bien. Roma Norte. Roma Norte, exacto. Y estamos muy enfocados en lo que es hemodiálisis en movimiento. Es decir, nosotros tenemos el equipo necesario para poder brindar el servicio de hemodiálisis, ya sea a domicilio o a algún hospital donde esté un paciente hospitalizado y que no tenga el recurso al hospital, pues nosotros vamos y damos la sesión. ¿Qué costo tiene, doctora Barreras? Depende mucho la sesión, pero en promedio estamos entre 4,000 y 5,000 la sesión. Además es muy costosa, Sí. costoso. Fíjate que la diabetes, que es la principal generadora de la insuficiencia renal,
de amputaciones, varios tipos de ceguera y de muchas otras enfermedades, va a ser la primera causa de mortalidad. Ya es. Y en su momento va a llegar hasta 40% de la población de América del Norte, incluido México, de los jóvenes que nacieron del año 2000 en adelante. Es algo terriblemente grave. Ningún sistema de salud va a poder atender a todos los pacientes y es mejor prevenir. Totalmente. Bájele al refresco, bájele al cigarrito o cancélelo definitivamente, haga ejercicio, aliméntese lo más sanamente posible, ¿no, doctora? Totalmente. Y no refrescos. Mira, las compañías refresqueras son las asesinas del siglo XXI. Pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, Javier. Doctora Joana Valderas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Javier González y Crispín Barrera, les damos las gracias. Todo el equipo, Carolina Vega, Hugo Palancares, Mario, nuestro operador, les deseamos que tengan una feliz tarde, noche y los esperamos